Vamos a seguir hablando de lo que se vive durante la pandemia, durante la cuarentena, durante el ASPO, ¿no? Como se lo llama, el aislamiento obligatorio, pero desde otra arista. Generalmente se habla, ¿no?, de lo que tiene que ver con lo más próximo, lo más visible, que son los síntomas de la enfermedad, digamos, si uno está contagiado o no está contagiado, pero no se aluden a otras cuestiones, a cuestiones que son más internas y que hacen más a la persona en sí. Lo que está viviendo psicológicamente, porque el encierro te hace mal, obviamente, lo que vive económicamente, que también termina impactando en lo psíquico, ¿no?, en lo corporal, inclusive. Bueno, de lo que no se habla. Vamos a dialogar sobre esto a continuación con Alejandro Litmanovich, un prestigioso psicoterapeuta, bien digo, y promotor de salud de la ciudad de Rosario, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Hola Antonio, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, bien, gracias por atendernos. Nos interesaba escucharte en el sentido de generar otro análisis, ¿no?, de lo que está pasando y de no caer en lo que se cae siempre, ¿no?, decir uno está contagiado, no está contagiado, porque incluso es hasta como que se termina banalizando, ¿no? Hoy tantos muertos, ayer tantos muertos, son cifras, ¿no? Pero no se habla, por decir, de lo que siente la persona en estos momentos tan complicados, ¿no? Sí, se habla poco de lo que siente. Lo he escuchado hablar a Facundo Manes, el prestigioso neurólogo, de que hay una pandemia de salud mental o que se viene fuertemente, y coincido con él en que realmente es algo que está ocurriendo. Empezó a ocurrir al principio y ahora se agudizó. Muchos ataques de pánico, trastornos de ansiedad, depresión, crisis en las parejas, aumentó la demanda de divorcios en un momento. Adicciones, ¿no? Adicciones también. Me comentaba que se ha incrementado, no recuerdo cuánto ahora, pero supermercadista, el consumo de alcohol, de compra de alcohol, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Aumentó el consumo de alcohol. Todas estas son estrategias para lograr mayor tranquilidad, claro, para lograr mayor equilibrio mental ante algo que es inusual, un confinamiento tan largo, con tantas idas y vueltas, donde no se ve claramente algo que es la solución al tema. claro. Entonces, al no verse una solución en el horizonte, más que la vacuna, que es lo que dirían lo que están diciendo para poder salir de todo esto, parecería ser que esto fuera a ser eterno, y si en la mente de las personas esto se presenta como eterno, la desesperanza empieza a invadir a la gente. No es la intención de ser clasista, ni mucho menos, pero lo veo particularmente en personas de clase media, digamos, que uno podría relacionar a sectores medios, familias tipos, ¿no?, lo que habitualmente se llaman familias burguesas o pequeñas burguesas, que muchos son profesionales, los padres son profesionales, y ven que de alguna manera frustrados sus sueños, ¿cómo podemos decir?, sus proyectos profesionales, en muchos casos no están ni pudiendo trabajar de lo que estudiaron, y están trabajando otros trabajos momentáneos, incluso a destajo, ¿no? Esto también obviamente genera como una suerte de, ¿cómo podemos decir?, de depresión, de no sentirse realizado. Sí, de frustración. Eso, exactamente, frustración. Porque las expectativas eran otras, y entonces todo esto vino a cambiar lo que uno esperaba, en lo que uno esperaba desarrollarse. Entonces la frustración es muy grande, y sobre todo, como decía antes, las idas y venidas. Que yo tengo un amigo que tiene un bar, y entonces está algo que nunca le pasó, muy desesperanzado, esperando en la casa a ver si puede enganchar otra cosa, o si abren, si no abren, en el medio tiene que pagar el alquiler, claro, tiene que afrontar todos los demás impuestos y servicios, y necesita algo que en el ser humano es una necesidad también, que es la recreación. Además del dinero que no entra,
es recrearse y salir un poco de su casa. Estoy hablando de una persona que me contaba ayer, ¿no? Salir un poco de la casa, ser sociales, sentirse útil. Me siento un inútil, me contaba, me siento que no logré nada en la vida, cosa que yo lo conozco hace años, cosa que jamás me había ocurrido, me dice, nunca me sentí así, creo que de esto no voy a salir. Y eso ya es un cuadro prácticamente de depresión. ¿Puede derivar esto, claro, en suicidios o estamos hablando de algo muy alejado por el momento de estas situaciones? Y depende de quién. Hay personas que dicen, sea lo que sea y como sea, yo voy a luchar y voy a sobrevivir, y si tengo que hacer juntar cartón o lo que fuera, yo lo voy a hacer. Porque no sé, pues tengo mis hijos y le voy a dejar el ejemplo, y voy a sobrevivir a esto. Pero me estoy acordando de los campos de concentración, ahora me estoy acordando, en la Segunda Guerra Mundial, cuando había mucha gente que desesperada se tiraba encima de los alambres de púa electrificados y se suicidaba. Y otros como Víctor Frankl, que escribió un libro y fue un renombrado psiquiatra o psicoanalista que creó una escuela, se dedicó a ayudar a otros prisioneros y nada, le habían matado a la mujer, le habían matado hijos, pero sin embargo él siguió. Depende siempre de la personalidad de quien estemos hablando. Entra aquí lo que habitualmente un término de moda, ¿no? No sé si sos adicto a él o no, pero resiliencia, entra este término tan de moda ahora, resiliencia y la capacidad de sobreponerse a la adversidad. Sí, totalmente. Acá se ve bien quién puede ser resiliente y quién no, y esto tiene que ver con la crianza, con la infancia, también con genética, pero hay personas que no tienen la resiliencia, llamémosle adecuada, como para enfrentar esto y salir airosos. Por eso las tendencias suicidas claramente se han incrementado. Claramente se han incrementado. Y es un problema de salud pública, el suicidio. Nunca bien abordado. Y a veces se lo oculta. A veces se oculta porque se teme el efecto del contagio, de que mucha gente lo haga. Lo que se percibe también, no sé si te pasa lo mismo, mucha irascibilidad en las calles, muchos ánimos caldeados, gente que se pelea porque me pasaste por adelante con el auto, ¿no? Como se dice, porque estacionaste mal, incluso más en los barrios. Esto repito, tampoco sin ser, digamos, de alguna manera determinista, pero en los barrios también muchas peleas entre hermanos que terminan con apuñalados, en algunos casos con muertes o heridas de arma de fuego, entre parejas, que yo creo que, no sé qué pensás vos, pero no se circunscribe exclusivamente al tema del femicidio, como se habla hoy en día, o de una cuestión del hombre por matar a una mujer. En muchos casos son, creo que, producto de la misma situación de crisis económica que se va teniendo, que las parejas se pelean. Esto sucede, lamentablemente. Sí, esto sucede, lamentablemente. Tenés razón, es así. Yo observo lo mismo, por lo que me cuentan, por lo que leo y por lo que percibo. Ya no es solamente los femicidios, es violencia interpersonal y, como vos decís, entre hermanos, porque nuevamente hay muchas pequeñas frustraciones en el día, que llegan los gastos centrales, o en los barrios otra cosa, y no hay de dónde sacar, porque ya a veces no hay más. Entonces se generan frustraciones y de ahí deriva violencia. Porque si la persona no puede mantenerse equilibrada y no puede mantenerse en su eje, lo que le va a pasar es o violencia contra uno mismo o contra otras personas. Empieza a haber mucho nerviosismo porque... impotencia, sí. Impotencia. Claro, totalmente, mucha impotencia porque 14 días, y ahora 14 días más, y ahora fase 1, y ahora fase 1 mezclada con 2, y ahora podés esto, y ahora no podés lo otro. Entonces, mucha impotencia. Deberían las autoridades en este sentido, no hablo de lo que tiene que ver con el avance del coronavirus, de la cuestión viral, digamos, que eso merece otra análisis, pero de la psicología.
¿Es conveniente o no seguir con la cuarentena? O si las autoridades deberían, en todo caso, alivianar esto para que no haya problemas o mayores problemas psicológicos en la gente, en la población. ¿Cómo lo ves vos? Y sí, cuanto más, llamémosle normalidad, haya, menos problemas psicológicos hay. Esto es así. Digamos, de alguna manera, o sea, desde el ámbito psicológico podemos decir o concluir que debería levantarse la cuarentena, digamos, o este aislamiento. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. No quiero meterme con los temas de salud porque con el tema de que se habla de las camas críticas, del colapso y demás, pero debería, porque por un lado vos tenés que decir que hay que quedarse en casa porque hay que cuidarse, porque el contagio comunitario, pero por el otro lado, que son empresas que se van y bares que cierran y otras tantas cosas de trabajo que empieza a faltar, y los precios que suben y demás hacen que se genere colateralmente los llamados daños colaterales, que ya no son tan colaterales, Claro. que son los trastornos que decía antes, de ansiedad, pánico, de depresión y de violencia. La violencia sin duda ha subido, y la impotencia, porque vos hablabas de arrebatos, y se incrementaron los arrebatos. También. Se incrementaron. Yo constantemente escucho, me robaron el celular, y no se denuncia, y eso genera también mucha impotencia. Entonces las personas se empiezan a poner mal, se empiezan a poner tristes, y hay algo de lo que no se habla mucho, que es de la situación de los niños y adolescentes. Los niños han perdido su cotidianidad, su contacto con pares, y empezaron a aparecer muchos tics nerviosos, adicciones a los celulares, que no está bueno. Claro, sí, y no saben lo que hacer, y quiero tirar el barbijo, me decía mi hijo el otro día, no aguanto más la cuarentena, tiene 5 años, va a cumplir 6, quiero tirar el barbijo y que quede de adorno. Claro. No podés venir, papá, a visitarme, y frustración y nada, poca recreación en los parques, correr, los jueguitos, y no miren, no lo pueden creer, y eso que cuando sos niño te adaptás mejor, Claro. cuando sos adulto Sí. ya te cuesta un poco más. Queda claro el concepto. Te agradecemos el contacto, Alejandro, esta mañana. No, por favor, Antonio, a disposición siempre. Gracias, adiós.